Si ustedes se pueden preocupar sin cesar, también pueden orar sin cesar. La oración. ¿Cómo nosotros debemos orar? ¿Qué es lo que debemos orar para que nosotros tengamos la certeza de que Dios nos está escuchando? Y el devocional de hoy, el mensaje de hoy es muy poderoso porque, como les decía al principio, yo durante mucho tiempo estuve, no sé si la palabra sea luchar con el tema de la oración. ¿Cómo se debe hacer? ¿Debo utilizar un collar con piedritas para orar? ¿O debo estar repitiendo y repitiendo hasta 1000 veces Jesús para que Dios me escuche? ¿O cuál es la forma correcta de hacerlo? Y bueno, gracias a Dios que tenemos la revelación, la verdad en su palabra, en donde el Señor mismo nos da dirección y nos explica cómo hacerlo. Así que para iniciar, quiero invitarlos para que me acompañen en oración, para que sea Dios que nos traiga la revelación de este espacio. Padre, te damos las gracias en esta mañana, en este inicio de semana. En el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti para que seas tú por medio de tu Espíritu Santo, que nos abras, por favor, Señor, el entendimiento, que podamos entender tu palabra. Y oro también, Señor, de manera especial por cada persona que se ha conectado en este espacio, que está viendo este, este video, este mensaje, Señor, para que tú toques su corazón y abras su mente y nos puedas revelar la verdad de tu Hijo Jesús. Padre, te damos las gracias, quedamos en tu presencia y oro, Señor, para que me puedas dar la claridad, pero sobre todo que me guardes de no enseñar algo que no sea lo que tú quieres que yo enseñe. Te damos las gracias, quedamos en tu presencia, hemos orado en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, así que con base en esto, el mensaje de hoy se llama, ojo con esto, orar sin cesar. Ojo, no es orar sin cesar, es orar sin cesar. ¿Sí? Y quiero hacerles una pregunta para iniciar. Ustedes pueden preocuparse sin cesar. Ustedes pueden preocuparse sin cesar durante todo el día. Ustedes se preocupan constantemente por las cosas que tienen que hacer. Les voy a dar una noticia. Si ustedes se pueden preocupar sin cesar, también pueden orar sin cesar. ¿Sabían eso? Dicho de otro modo, si tu corazón puede estar orientado hacia ti mismo y hacia este mundo desde que te despiertas hasta que te duermes, entonces también puedes vivir reconociendo a Dios y sometiéndote a Él en todo momento. En otras palabras, si te puedes preocupar constantemente, también puedes orar constantemente. Y hoy vamos a aprender 5 pasos de cómo nosotros podemos llevar una vida espiritual sana y cómo nosotros podemos, a partir del mensaje de Dios, también aprender no solamente a orar, sino como nos lo dice el apóstol Pablo en el libro de cuando envió la carta a Tesalónica, primera de Tesalonicenses, capítulo 5 versículo 15, lo que nos dice. Y esto es una revelación muy, muy poderosa, porque mi anhelo es que podamos, a partir de este mensaje, fortalecer aún más nuestra relación con Dios por medio de la oración. Es muy curioso porque Cristo, durante un poco más de 3 años que estuvo con sus discípulos vieron a Jesús hacer milagros, caminar sobre el agua, ¿sí? Controlar el estado del tiempo, etcétera, etcétera. Pero lo único que sus discípulos le preguntaron o le pidieron a Jesús que les enseñara era a orar. ¿Qué tan poderoso? Y miren lo que dice en el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a leerlo desde el 15. Miren esto tan poderoso. Dice así, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes sigan siempre lo bueno unos para otros o para con otros y para con todos. Y ojo lo que dice a partir del 16 hasta el 18. Esto es muy, muy poderoso. Dice, estoy leyendo la versión Reina Valera de 1960. Dice así. Estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y me voy a ir hasta el 19, miren lo que dice, y no apaguen al Espíritu. Acá hay una revelación muy poderosa, mis queridos amigos. Miren, miren eso, porque eso lleva un orden, si se quiere. Entonces, hay que entender algo, que la oración debe ser una disciplina espiritual
y no un acto emocional. Te lo repito, te lo repito. La oración debe ser una disciplina espiritual y no un acto emocional. Y el paso número uno es, decide vivir desde el gozo, no desde las circunstancias. Y si analizamos muy bien este pasaje que acabamos de leer, hay un orden en donde el Señor, por medio del apóstol Pablo, nos invita a que nosotros debemos orar de la manera correcta. Si nos vamos para el versículo, vamos a arrancar desde el versículo 16. Mira lo que dice tan bonito y tan poderoso, sobre todo dice, estad siempre gozosos. Ojo, dije o dice gozosos, no felices, que son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque el gozo, eso es muy importante, no es una emoción superficial. El gozo no es una emoción superficial. Nosotros podemos, como vamos a ver, estar viviendo situaciones difíciles y aún así estar gozosos. De hecho, algunos de ustedes me han manifestado, Julián, estoy pasando por una situación difícil, pero ¿sabes qué? Uy, qué tan teso. Claro, hay momentos y a veces lloramos. Sí, es que esto no nos deshumaniza, Julián, pero te digo una cosa, porque algunos de ustedes me lo han dicho. Siento como algo en mi corazón, no sé, que algo, siento una paz, porque a veces es difícil de verbalizarlo. Julián, siento algo en mi corazón en medio de esta circunstancia, en medio de una pérdida de un familiar, en medio de una situación financiera difícil, en medio de una preocupación, etcétera, etcétera. Porque en las escrituras el Señor también nos dice, porque el amor del Señor es el que sobrepasa todo entendimiento. Uno podría decir, hombre, pero es que yo en esta situación tan difícil y me siento como con una paz. Sí, porque es la paz del Señor que está en ti, que sobrepasa todo entendimiento. Muchachos, solo con esto estamos del otro lado, porque esto trae una tranquilidad, trae una libertad y trae una seguridad en que Dios nos está cuidando, que eso no nos lo puede quitar nadie. Tan no nos lo puede quitar nadie que en las escrituras dice que el amor de Dios nunca se va a ir y que ni lo que está en el cielo, ni lo que está en la tierra, ni lo que está bajo de la tierra podrá separarnos del amor de Dios hacia nosotros, que es en Cristo Jesús. ¡Ugh! Me merezco un trago de café. ¿Sí o no, Claudia? María Claudia. Astrid, recuerden que sin café es imposible agradar a Dios. ¿Bien? Ojo, eso es una charla. Ay, es que Julián es una doctrina que es que hay que tomar café. No, 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 no. Lo siento por los que no les gusta el café, pero bueno, nadie es perfecto. El gozo, mis queridos amigos, es una decisión espiritual, no una reacción emocional. Porque el sentir gozo también tiene que ver con una decisión. Porque aquellos que pierden el gozo, ojo con esto, han perdido la perspectiva. Ojo, estamos hablando de gozo por medio de la oración. Ahora, acabamos de aprender que en el versículo 16, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Repito, estar siempre gozosos. Vámonos para el 17 y se pone mejor. Tranquilos, se pone mejor. Mira lo que dice el versículo 17. Versículo 16, estad siempre gozosos. Versículo 17, orad sin cesar. Orad sin cesar, no sin cesar. O mejor, orad constantemente. El paso número 2 tiene que ver con este versículo. Debemos orar como quien respira, no como quien cumple o que lo haga por obligación. Orad sin cesar, miren que es una acción continua. Tiene que ver con nunca parar de orar. Estamos en Tesalonicenses, capítulo 5 a partir del versículo 16. Bien, ese es nuestro texto de hoy. La oración es mantener abierta una línea con Dios en todo momento. Versículo 17, orad sin cesar, orad sin cesar. Y aquí viene algo muy curioso. Resulta que Nehemías, y quiero rápidamente, ahí mismo, que se vayan para el libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 4 y 5. Nehemías, Antiguo Testamento, rápidamente. Porque entonces aquí viene la pregunta, Julián,
¿Cómo podemos entonces orar sin cesar? Acá está la respuesta. ¿Y cómo hacerlo? Repito, vamos para el libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 4 y 5. Nehemías, capítulo 2, versículos 4 y 5. Resulta que Nehemías había escuchado que Jerusalén lo habían destruido. Nehemías era el copero del rey y Nehemías se entristeció. Tan se entristeció que en unos pasajes anteriores dice que él se aisló para orar con Dios. Resulta que después de que pasó este tiempo de orar y de ayunar, se acercó ante el rey y vamos a leerlo. Nehemías capítulo 2 versículo 4 y 5. Dice así, dice, me estoy ubicando, 4 y 5. Dice así, me dijo el rey, es decir, el rey notó que el hombre estaba triste. Dice así, me dijo el rey, este es Nehemías hablando, ¿qué cosa pides? O mejor, vámonos desde el 3 mejor. Y dije, no, vámonos desde antes, vámonos desde el uno mejor. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, recuerden que Nehemías era copero del rey. Tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, Nehemías, hombre, ¿por qué estás tan triste? No veo que estés enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí de gran manera y dije al rey, ojo, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey. ¿Qué cosa pides? Ojo, aquí viene la clave de cómo orar constantemente. Dice así, repito, desde el 4 me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. No sé si lo notaron. Repito, entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre vive el rey, el Nehemías, en el momento que estaba hablando con el rey, acabamos de leer que dice la escritura que Nehemías oró. Versículo 4 repito, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Y miren lo que dijo, lo que pensó Nehemías. Entonces oré al Dios de los cielos. Es decir, el apóstol Pablo nos dice, hay que orar en todo tiempo. Nosotros debemos sacar tiempos intencionales a solas con el Señor para orar. Sin embargo, porque muchas veces tenemos que tomar una decisión y no podemos decir, venga, dame 10 minuticos, me voy para el baño a orar y vengo y le respondo. No, esa oración mental que tengo con Dios, incluso segundos antes de tomar una decisión, también hace parte de una disciplina espiritual de orar constantemente, como lo acabamos de leer, como lo hizo Nehemías. Ven, a veces vamos en el carro y podemos estar orando. Podemos tener una reunión de negocios y durante esa conversación podemos estar orando. Esa es la invitación que nos hace el Señor. Miren, constantemente estemos orando. Por eso en el libro de Josué, en el capítulo 1 a partir del versículo 5, ¿qué es lo que nos enseña el Señor? Meditar en su palabra de día y de noche, de día y de noche. Y Él nos garantiza que está con nosotros. Es muy poderoso entender esto, mis queridos amigos, que la oración debe ser una disciplina espiritual y no un acto emocional, para que yo constantemente tenga esa relación con Dios. Así que vamos nuevamente para el libro de Primera Tesalonicenses. Vamos otra vez para Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 versículo 16. Y dice así, paso número 3 para que continuemos. La oración es un acto del día a día, e insisto, es una disciplina que debemos hacerla constantemente. Vamos en el carro, vamos a tener una reunión de negocios, siempre, antes de decir algo, siempre la oración es un acto continuo, no de emoción, sino como disciplina espiritual.
Paso número 3, esta es muy poderosa. De hecho, esto es una regla que yo a mis estudiantes les digo siempre, a los más pequeños. Miren, acá hay una regla y tiene que ver con sustituir la queja por la gratitud. Versículo 18, miren lo que dice. Versículo 17, vamos desde el 16. Paso número 1, estad siempre gozosos. Versículo 17, orar sin cesar. Y versículo 18, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Wow. No sé si lo notaron. Vámonos a la inversa. Julián, cómo puedo estar agradecido en todo? Muy fácil. Siempre debemos orar. ¿Para qué? Para que sintamos gozo. ¿Cuáles son los 3 pasos que nos enseña el apóstol Pablo? Gozo, oración y agradecimiento. Pero yo cómo puedo ser agradecido? ¿Yo cómo puedo tener una oración constante? Siempre dar gracias. Para que yo siempre que esté dando gracias es una forma de orar. Y en la medida que siempre estoy orando, siempre voy a estar gozoso. Porque la pregunta genuina sería, ¿cómo puedo estar siempre gozoso? Te lo acabo de dar. O mejor, el Señor nos lo acaba de revelar. Para estar gozoso, debo siempre orar. ¿Y cómo orar siempre? Dando gracias. Dar gracias en todo tiempo. Paso número 3, sustituir la queja por la gratitud. Dar gracias en todo. Ojo, no significa agradecer por lo malo, sino agradecer a Dios en medio de las circunstancias. Porque cuidado, dar gracias en todo no quiere decir que seamos masoquistas. Nosotros no damos gracias por la mala situación. Nosotros damos gracias por lo que Dios está haciendo en nuestro carácter en medio de esa situación. Señor, gracias porque me robaron. Yo digo, uy, no, ¿cómo así? Masoquista sí no. Señor, me robaron, pero Señor, tú tienes el control. Ayúdame, Señor, a entender esto que está haciendo en mí. Te doy las gracias porque esta situación va a fortalecer mi carácter. Ojo, estoy agradeciendo y estoy orando. Y eso me va a llevar a tener un corazón gozoso. No tienes que repetir, no tienes que verbalizar que vas a traer, no tienes que atraer, ¿sí? No, el Señor nos enseña que Él es soberano y que Él tiene el control de cada pequeño detalle de tu vida y de mi vida. Tal vez algunos de ustedes vivieron situaciones muy difíciles en la infancia. El Señor lo permitió porque era tal vez lo que necesitábamos. Ahora bien, recuerda que el Señor va a capitalizar esa situación para que también, por medio de esa situación, no damos gracias a Dios por la situación, no, damos gracias a Dios porque tal vez sin esa situación, hoy no seríamos quienes somos. Tal vez por esa situación que vivimos en la infancia, gracias a eso, le puedo dar un mejor ejemplo a mis hijos. Tal vez por esa situación, Señor, lo que pasó, tú tenías el control. Me dolió, o incluso puede estar doliendo, pero aún así sabes que, Señor, te doy gracias, porque en medio de esa situación, tú siempre has estado conmigo. Vea, la sacamos del espacio, la sacamos del estadio. Paso número 4. Entiende que la oración es un mandato de Dios. El orar no es una sugerencia, el orar es un mandato. Y la oración constante, mis queridos amigos, evidencia una madurez espiritual. Mi invitación no es a que seamos religiosos. Mi invitación es a que seamos fanáticos. Mi invitación, como Dios lo dice en las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, es que nosotros podamos tener una relación íntima, personal y orgánica con la persona de Jesús. Sin religión, sin fanatismo, sin rituales. Ese no es el llamado. Para que por medio de la oración y la lectura de su palabra, empecemos a fortalecer nuestro espíritu, para que por medio de nuestro espíritu nuestros pensamientos empiecen a cambiar. Veamos la vida de otra manera, como Dios quiere que la veamos, no en color de rosa, sino con los ojos de su Hijo Jesús. Y para que nuestra vida sea transformada y santificada. Recuerden qué es la santificación. Es ese proceso en donde cada vez más nos vamos pareciendo más a la persona de Jesús.
Y podemos entender algo que dice Primera de Juan, capítulo 5 versículo 14. Me encanta ese versículo. Miren lo que dice. Dice, repito, Primera de Juan, capítulo 5 14. Dice, porque esta es la confianza que tenemos. Ojo, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Wow. Aquí hay una garantía que el Señor nos está diciendo, vea, ¿saben qué? Oren y tengan la certeza y pidan conforme a mi voluntad, porque el Señor nos dice hoy, mi voluntad para ti, María Claudia, Astrid, Jessica, Marlene, Natalia, mi voluntad para ti tiene tres características, es buena, agradable y perfecta. ¡Wow! Yo no sé a ustedes escuchar esto, qué hacen ustedes, pero a mí esto me da un fresquito. Me llena de alegría, de energía para empezar la semana y saber que no me siento solo. ¿Qué pasaría? Y lo pregunté la semana pasada, ¿qué pasaría si mañana que nos despertáramos la oración desapareciera? Ya no existe la oración. Uy, muy loco. Y miren lo que dice en el libro de Hebreos, capítulo 11 versículo 6. Hebreos, capítulo 11 versículo 6. Hebreos, capítulo 11 versículo 6. Y dice así, voy a leerlo desde el 5. Dice, por la fe de Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. ¡Ah! En otras palabras, debemos acercarnos a Dios con la certeza absoluta de que Él nos escucha. Y no se quedó ahí. Dice que Él es galardonador. El Señor premia a aquellos que le buscamos. Mejor dicho, el paquete completo. No solamente tenemos el privilegio de que el Señor nos ame, no solamente tenemos el privilegio de que podemos comunicarnos con el Dios creador del universo, el macrocosmos, del microcosmos. No solamente basta eso, que ya eso es ganador. No basta solamente con que el Señor nos permita respirar el día de hoy. No basta con que el Señor esta mañana nos hubiéramos despertado en una camita caliente. No basta con que el Señor ayer nos hubiera dado comida. No se quedó ahí. No basta con que podamos hablar con Él, sino que Él nos va a premiar cuando lo buscamos, porque dice que Él es galardonador de los que le buscamos. Pero hay una condición. Cada que hay una promesa en las Escrituras, hay una condición, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pregunta, ¿qué es imposible? Imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. El apóstol Pablo dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la fe, en otras palabras, es creer lo que está escrito en la Biblia. Porque la Biblia desde Génesis 1 hasta el último libro de Apocalipsis habla de Jesús. Es creer en Cristo. En el paso número 4 es entender que todo esto es la voluntad de Dios. Pablo no lo presenta, como se los decía, como una sugerencia, su mandato de Dios, que aún trae beneficios. Y el último paso, paso número 5, integrar los tres como un sistema, el gozo más la oración continua y la gratitud. Esto nos genera estabilidad emocional, gozo y gratitud. El gozo que nos impulsa a orar, la oración que fortalece este gozo y la gratitud que nos mantiene. Mis queridos amigos, cuando el gozo cae, debemos orar. Cuando oremos, agradecemos. Y cuando agradezcamos, el gozo regresa. ¡Wow! No sé si notaron el efecto. ¿Ven? Esa es la invitación que el Señor nos hace hoy. Sin embargo, el Señor nos hace otra invitación mucho más grande. Porque si no les digo lo que les voy a decir a continuación,
se podría quedar esto solamente como un mensaje motivacional. Y ese no es lo que Dios pretende. Recuerde que el Señor nos quiere confrontar, el Señor nos quiere edificar y el Señor también nos quiere consolar. Edificación, exhortación y consolación. El Señor nos llama que simplemente lo tengamos en el corazón. La invitación de esta mañana es que nosotros, como dice el libro de Lucas capítulo 5 versículo 32, el Señor nos llama es al arrepentimiento. Como dice Lucas 13:3, antes si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Lucas 15:7, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Lucas 24:47, y que se predique en el nombre de Cristo el arrepentimiento y el perdón de pecados. Es el momento, lo he dicho anteriormente, de tomar a Dios en serio. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Estamos viviendo en una sociedad muy podrida, muy dañada a tal nivel que se está atacando la identidad, la familia, el nivel de que las personas se crean animales, los talesterian. Se los decía la semana pasada. En Apocalipsis aparece el nombre de Terión, que significa bestias. Uno podría pensar que eso tan loco es lo mismo que pasa con la inclusión de género. Es lo mismo que pasa con estos movimientos woke. Todo esto es un ataque de identidad. Pero les voy a dar un detalle que tal vez a algunos se les escapó, ya estamos finalizando. Recuerden que cuando Cristo fue tentado en el desierto, Satanás quería atacar la identidad de Jesús. Le dijo, ay, ¿cómo así? O sea que si tú eres el Hijo de Dios, ok, vamos a ver, si usted es el Hijo de Dios, convierta estas piedras en pan. Y Jesús que dijo, yo soy el Hijo de Dios, vea, ¡pum! Un pan de masa madre le sacó. No, él no hizo eso. Sin gluten, no, eso no lo hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Porque escrito está. Eso no tenía que demostrarle a él nada porque él tenía su identidad muy segura y muy fuerte porque Cristo sabía que él es el Hijo de Dios. ¡Wow! Y nuestra identidad debe basarse en que nosotros somos hijos del Rey, de Dios Todopoderoso, que nos creó con propósito para cumplir su voluntad. Y ahí es cuando hay verdadero gozo, verdadera transformación y conozcamos lo mejor que es a Cristo Jesús, que murió por nosotros, que resucitó y que está al lado del Padre, intercediendo por ti y por mí. Y que llegará el día, si nos arrepentimos y lo recibimos como Señor y Salvador, delante de Él. Y qué bonito que en esos días, que lleguemos a Él, Él nos diga, bienvenido, bienvenida. Lo lograste, te estuve esperando. Entra en el gozo del Señor. ¡Wow! Mejores noticias no existen. Y eso es motivo de alegría, de seguir orando, de seguir perseverando, de no seguir moviéndonos por emociones. No, oro, me arrodillo en todo tiempo, lo busco. Aunque parezca que todo sigue mal, sigo insistiendo, porque recuerden que en la Biblia dice que Dios no es hombre para mentir y tampoco es hijo de hombre para arrepentirse. ¿Qué significa? El Señor va a cumplir sí o sí. Señor, tú me estás diciendo en tu palabra que tú eres galardonador de los que te buscamos, Señor. Sigo insistiendo, no cambia el panorama, sigo y no desisto y sigo, Señor, orando en todo tiempo. Te sigo creyendo porque es imposible que Él nos falle. Es imposible, es imposible. Y sigo, Señor, y te sigo buscando y amando, más que por lo que me des, es porque tú eres Dios. Wow. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo, mas vive Cristo en mí. Ven, pero este mensaje, desafortunadamente, muchos o no lo entienden, lo rechazan o no les ha llegado este mensaje. Entonces aquí es donde cada uno, en el conocimiento que tengamos, también empezamos a compartir del amor de Dios, de la revelación de su Hijo Jesús y entender que para yo ser un verdadero hijo de Dios, debo arrepentirme de mis pecados y recibir a Cristo como mi único Señor y Salvador. No rituales, no religión, no fanatismo, que el cacao, que el yagé, que dispositivos electrónicos para que alineemos chakras. Nada de eso.
es Cristo, Dios mismo, soberano, que tiene el control de cada detalle de nuestra vida. Y van a ver que el Señor, en su tiempo y en su forma, nos va a sorprender como no nos lo imaginamos. Te va a sorprender como no te lo imaginas. Por mi invitación, orar en todo tiempo. No desistamos, no desistamos. Sigamos. No estamos movidos por lo que vemos y no por emociones, porque creemos en aquel que se levantó al tercer día, que está vivo y que tiene el control de cada detalle. Y Él lo va a hacer sí o sí. ¿De acuerdo? Quiero invitarlos para que me acompañen ya para finalizar en oración. Padre, te damos gracias por este pequeño espacio que nos permites tener cada 8 días, Señor, en donde te reconocemos a ti, Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador. Ponemos esta semana en tus manos, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Oramos para que en ella, Señor, tú puedas manifestar tu poder, que se haga conforme a tu voluntad. Pon en nosotros, Señor, ese querer y ese hacer también para seguirte buscando en oración, para seguirte conociendo, Señor, y que nuestras vidas sean transformadas conforme a la imagen de tu Hijo Jesús. Quedamos en tu presencia, te damos las gracias por ese tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos amigos, los quiero mucho, cuídense mucho, chao.